San Juan capítulo 15 y damos la bienvenida a nuestros hermanos, amigos, familiares que están viendo esta transmisión vía Facebook. Dios les bendiga. Estamos en Familia, Restauración y Vida, Río Balsas, número 101, Colonia Jardines del Canadá, en Escobedo, Nuevo León, para todo el mundo, para todo el mundo. Amén. Así es que bienvenidos esta mañana de domingo 24 de septiembre del año 2023. Día de gracia, día del Señor. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Cuando lo tengan, nos dicen amén. Dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa? Y vuestro fruto, ¿qué característica debe tener? Debe ser un fruto permanente, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Padre, es tu palabra y tu palabra es bendita. Yo la voy a compartir. Te ruego que me ayudes, que me des las palabras adecuadas, que sean de edificación, de exhortación y de consuelo para tu iglesia, y que podamos salir edificados. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Jesucristo habla del compromiso que nosotros tenemos de llevar fruto. Él hace declaraciones que nos desafían a que podamos mantener una vida fructífera. Por eso dice: en esto es glorificado mi Padre. Es decir, que nuestra vida puede traer gloria al nombre de Dios. ¿Y de qué manera? Llevando fruto. Dice: en esto, ¿en qué? En llevar fruto, el Padre es glorificado. Estamos dando gloria a Dios. Entonces algunos pudieran pensar, ¿a qué fruto se refiere? ¿Qué es lo que está hablando la Escritura? Y entonces nosotros podemos ver, puede ir en dos direcciones que se las voy a decir. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, hasta el día de hoy, he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como les sucede, como ocurre entre los demás gentiles. Es decir, está hablando que puede ir o ha querido ir para ganar almas y que eso redunde en fruto. Entonces puede ir en esa dirección, pero por otra parte también vemos este señalamiento de Jesucristo que puede estarse refiriendo al fruto del Espíritu, al fruto que produce el Espíritu Santo viviendo en la vida del creyente, como lo dice el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu, algunos hasta de memoria se lo saben, es gozo, es amor, es templanza, es mansedumbre, es fe, es bondad. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Es decir, hermano, sea una cosa o sea la otra, en la dirección en que nosotros estemos yendo, aquí lo importante y lo que no debemos perder de vista es que el creyente ha sido llamado, ha sido alcanzado para que lleve fruto. Amén. Para que lleve fruto. Y entonces es algo que nosotros en esta mañana tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que tener muy presente, hermanos, que el fruto del Espíritu viviendo sobre la vida de nosotros refleja la obra de Cristo. Es decir, cuando Cristo vive en nosotros, eso se nota, eso salta a la luz. Una vida que agrada a Dios es una vida que está llena del Espíritu Santo. Una vida que agrada a Dios es una vida entregada al Señor, es una vida gobernada por Dios, y entonces como consecuencia o como resultado va a traer fruto en nuestra vida. Y hay tres cosas que yo le voy a compartir en esta mañana, espero que de una manera rápida, pero que a la vez, no por rápido significa que no vamos a entender, que a la vez podamos poder entender este mensaje. Amén. La primera cosa es que ser fructífero
es una de las maneras en que nosotros podemos agradar a Dios. Le voy a decir algo, a Dios no lo convencemos con palabras, a Dios lo convencemos con hechos, con actitudes, con nuestra forma de actuar. Lo más importante de un árbol no es el follaje. ¿Qué es lo más importante de un árbol? Tú compras un rosal y ¿qué esperas de ese rosal? Que dé flores, ¿verdad? Compras un higo y ¿qué esperas del higo? Que dé higos. Una higuera debe de dar higos. Y así, es muy importante que entendamos esto, Manuel. Lo importante de un árbol no es el follaje, sino el fruto que da. La importancia del creyente no es lo que decimos, no es lo que hablamos, sino nuestros hechos, hermano. No son las promesas, no es lo prometido, sino lo que cumplimos. ¿Cuántos dicen amén? Tú dile a tu niño, ¿cuántos tienen niños de 5 o 6 años en adelante que ya comprenden? Si tú le dices, el domingo te llevo, ¿tú crees que al niño se le va a olvidar? No, hombre, ¿qué se le va a olvidar? Y se llega el niño se duerme, amanece, duerme, amanece pensando en el domingo. Porque papá o mamá le dijeron, el domingo te llevamos a los juegos. El domingo te llevamos, y se llega el domingo, hermano. Y para el niño o la niña no hay otro día más importante que el domingo. Porque ese día papá o mamá le dijeron, me va a llevar. Y ya es domingo, y ya es domingo. ¿Cuánto les ha pasado eso a los papás? Que tienen al niño pegado ahí, que parece. Entonces, no es lo que nosotros prometemos, no es lo que nosotros decimos, sino lo que cumplimos, nuestra forma de accionar. La primera cosa que tenemos que tener presente es que dar fruto agrada a Dios, agrada a Dios. Vuelvo a la escena de los niños, cuando éramos padres. Bueno, cuando en mi tiempo de infancia, no hace mucho de eso, se estilaba que los papás iban a recoger calificaciones a la escuela. Yo no sé hoy si se las mandan vía internet y usted puede consultar las calificaciones, pero las mamás iban a recoger calificaciones a la escuela. No sé si todavía eso se estile el día de hoy. Entonces ahí está la mamá y llegaba a recoger las calificaciones, ¿no? Y por la cara de mamá o de papá cuando llegaba a la casa, sabías tú cómo había salido o lo que le habían dicho. ¿Verdad que sí? Dice, no, hombre, ya la maestra le dijo, ya la maestra le chismeó. Pero había papás que llegaban bien contentos. Su niño muy bien, su niña excelente, calificaciones de puros 9 y 10, y ahí la ponía, ¿verdad? Algunas boletas de calificaciones parece que se les había caído un labial o tinta roja, ¿verdad? Puro rojo, puro rojo, puro rojo. Entonces, el dar fruto agrada a Dios. Cuando nosotros damos fruto, estamos agradando a Dios. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Los años de antigüedad, amada iglesia, amigos que nos escuchan, no garantizan los buenos resultados. Es necesaria la dependencia que el creyente pueda tener de Dios y de su Espíritu Santo y un esfuerzo constante, lo que hablábamos ahorita, man, un esfuerzo constante para que podamos tener disciplina en el servicio al Señor. No podemos olvidar, hermano, la reacción de Cristo ante aquella higuera que maldijo porque fue precisamente a buscar fruto y no halló fruto en esa higuera. El libro de Mateo capítulo 21, el versículo 18. Jesucristo dice que sintió hambre y acudió a la higuera para poder tomar un fruto de esa higuera y no lo había. Y entonces Cristo maldijo la higuera y la higuera se secó. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Ser fructífero es una de las maneras de agradar a Dios. Nosotros podemos agradar a Dios dando fruto de una buena vida cristiana, de una buena vida transformada para la honra y la gloria del Señor.
Entonces pudiéramos pensar, si Cristo se acercara hoy a mi vida, hoy en este día, si Cristo se acercara a mi vida, ¿encontraría fruto? ¿Cuál es el fruto que Él encontraría? ¿Cuál es? Entonces tengamos en cuenta esto, hermano. Ser fructífero es una de las maneras de agradar a Dios. Cuando yo doy fruto, eso le agrada a Dios. Cuando yo tengo cambios en mi vida, cuando yo sirvo a Dios, cuando yo soy transformado, cuando yo empiezo a cambiar, eso a Dios le agrada. Eso bendice a Dios. Eso pone contento a Dios. Digan amén, hermano. La segunda cosa que les comparto en esta mañana, que cuando nosotros damos fruto, el ser fructífero motiva la respuesta de Dios. Cuando damos fruto, dice la Biblia que podemos pedir con libertad para nuestras necesidades. Entiendas esta parte, que son nuestras peticiones cuando van de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, alguien que está enfermo le dice a Dios, Dios, sáname. Y cuando tú le preguntas por qué motivos quieres que Dios te sane, es que necesito irme a pasear. Es que tengo programado un viaje, ya reservé hotel, ya reservé. Y entonces, no digo que eso sea malo, pero dentro de la voluntad de Dios, eso no agrada a Dios, no agrada al Señor. Entonces, el texto que nosotros estamos leyendo dice que si nosotros damos fruto permanente, podemos pedirle al Padre y podemos recibir de Él. Dice el versículo 16, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Él os lo dé. Entonces, bajo esa perspectiva, amada iglesia, nos conviene dar fruto. ¿Por qué? Porque si soy fructífero, número uno, agrado a Dios. Si soy fructífero, número dos, puedo obtener la respuesta de Dios a mi petición, a mis necesidades. Y entonces, bajo ese contexto, hermano, nos conviene dar fruto, nos beneficia en gran manera vivir del modo que le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros cumplimos con sus propósitos, cuando nos sometemos al señorío de Dios y cuando caminamos bajo su voluntad, comenzamos a dar fruto. Ya dijimos que no es tanto el follaje, sino el fruto. Yo puedo traer corbata y puedo traer saco y puedo traer una credencial. Y eso diríamos, oh, eso es excelente delante de Dios. No, eso es el follaje. Ni la corbata, ni la credencial, ni el saco me hace más espiritual que otros. Es la vida que nosotros estamos viviendo. Es la vida que nosotros estamos llevando, lo que a Dios le agrada. Y cuando, repito, cuando nosotros cumplimos con sus propósitos, cuando nos sometemos al señorío de Dios y cuando vivimos una vida que le agrada a Dios, estamos dando fruto. Amén. La palabra de Dios dice que todo árbol se conoce, ¿por qué, hermano? Por sus frutos. De hecho, Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Y hace un contraste muy impactante. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni es mal árbol el que da buenos frutos. Es decir, que como hijos de Dios, nuestras acciones, nuestras motivaciones deben ser acordes a lo que Dios pide y a lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, nosotros podemos entender esto, hermanos, que los frutos que nosotros estamos dando van a evidenciar qué tanto estamos sometidos al señorío de Cristo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos va a evidenciar qué tanto el Señor es dueño de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros somos fructíferos, eso va a motivar la respuesta de Dios. Un día el profeta Ezequiel, Dios le hace una pregunta y le dice, lo lleva a un valle, usted sabe esta historia de los huesos secos, y le dice, oye, ¿tú crees que estos huesos vivirán?
huesos ya secos. Entonces el profeta le dice, Señor, ¿por qué me preguntas a mí? Si tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Y entonces Dios le dice, muy bien, entonces dile a esos huesos que vivan. Dile a esos huesos, ordénales que cobren vida. Y tú puedes pensar y decir, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Un día en tiempo de sequía, Dios por medio del profeta Elías predice una lluvia y les dice, va a llover. El profeta está hablando y dice, va a llover. Entonces nadie le creyó. Noé también dijo lo mismo, va a llover. Y nadie le creyó. Lo que quiero, a donde quiero llevarles, es a que podamos entender esto, hermano. Que cuando nosotros somos fructíferos, motiva las respuestas del Señor. Y Jesucristo un día dijo, mayores cosas haréis vosotros, porque yo voy al Padre, pero voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros, hermanos, podemos recibir la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Podemos recibir la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Dice que cuando nosotros llevamos fruto, dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, amada iglesia, ser fructíferos motiva la respuesta de Dios. Dijimos, número 1, ser fructífero agrada a Dios. Número 2, ser fructífero motiva la respuesta de Dios. Buenas noticias, ya voy a terminar. Número 3, condiciones para llevar fruto. ¿Cuáles son las condiciones para llevar fruto? ¿Se acuerdan del libro de los Salmos capítulo 1? En el versículo 3, cuando habla el salmista de la bienaventuranza que el varón tiene. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su gozo, su alegría, su deleite, dice, está en la palabra de Dios. Y es tanto el gozo y la alegría que siente por la palabra de Dios que en ella está meditando ¿cada cuándo? Cada domingo. En ella está meditando de día y de noche. Es decir, que hace de la palabra de Dios un estilo de vida. La palabra de Dios es un estilo de vida. La lee, la propia, se hace parte de la palabra de Dios. Y entonces, dice el versículo 3 del Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, ¿cada cuándo? A su tiempo. Y no solamente eso, ¿qué más? Su hoja no cae. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y todo lo que hace, 3 cosas que encontramos ahí. Número 1, da fruto en su tiempo. Número 2, su hoja no cae. Número 3, todo lo que hace. Y cuando dice todo, ¿verdad? Todo es todo. Entonces, cuando el creyente, hermanos, si me permite esta expresión, aquí hay un doctor, cuando el creyente se amalgama con la palabra de Dios, se une, se junta con el Espíritu Santo, ese creyente no puede estar ocioso, no puede estar sin dar fruto. Ese creyente no puede estar sin la presencia de Dios. El miércoles nos enseñaban con los varones, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así también mi alma clama por ti, oh Dios. El creyente que permanece metido, sumergido, bebiendo de la presencia de Dios, de la presencia de su Espíritu Santo, produce fruto. Esa clase de creyente es un creyente con un carácter dócil. Sus palabras van a construir en lugar de derribar.
Él va a estar al servicio de Dios por amor. Amén. Va a tener pasión por hablarle a las almas de Cristo. Nunca va a desaparecer esa pasión por hablarle a otros del Cristo que cambia, que transforma. Amén. Y esto suena muy bonito, y suena muy elegante, y suena muy precioso, ¿no? Llevar fruto. Para eso hemos sido llamados. Para eso Dios nos ha constituido aquí en esta tierra, hermano, para que podamos ser fructíferos. Yo siempre he dicho que tal vez la comparación sea muy burda o muy ruda, pero he dicho que el cristianismo es como el embarazo y es como el dinero. Perdón por la comparación si ofende a algunos. ¿Cómo es el embarazo, hermano? Por más que lo quieras esconder, a su tiempo da fruto. El dinero también. Por más que lo quieras esconder, siempre se nota que tienes dinero. Por ejemplo, aquí hay muchos que tienen dinero. Oh, qué oportunidad tan grande perdió de decir amén. Dicho, no, pues es que siguen las ofrendas, ¿verdad? Y me va a pedir este hermano. Tengo, pero no traigo, dirán algunos, ¿verdad? Sí tengo, pero ahorita no traigo. Entonces, qué hermoso, hermanos. Qué bonito es poder dar fruto. Y entonces cuando tú comienzas a dar fruto, entras en un proceso en donde Dios nos mete. ¿Por qué? Porque el que es fructífero sigue dando más fruto y es necesario que siga dando más fruto. Y esta parte la dejé para el último para que la podamos entender. ¿Qué se requiere del árbol para que dé fruto? Aleluya. El hermano Felipe, él es el yerno consentido allá en Rayones. Y entonces él seguido se va. Él dice que cuando dice el Pacífico, yo dije, ya me ganó, anda en Mazatlán. No, es el Pacífico Pueblo de Rayones. Yo pensé que era Pacífico allá, que andaba en la costa. Pero va porque su suegro tiene nogales. Tiene nogales y entonces van a recoger la nuez, van a hacer todo lo que conlleva este asunto de la nuez. El proceso de recolectar la nuez, hermano Felipe, no me dejará mentir que ya en octubre, ¿verdad? Empieza este proceso para que la nuez pueda llegar hasta su mesa y recolectar el fruto. La manera en que se hace, hay métodos más modernos, pero implican lo mismo. Se apalea el árbol, ¿verdad? Se golpea, se golpea el árbol, se avientan las ramas, se avientan para que le pega el fruto y el fruto cae. Cuando digo hay métodos más sofisticados, en otras partes del mundo tienen algunos aparatos, unas máquinas, abraza el árbol y, y hace que vibre. Sea aventarle un palo, aventarle piedras, aventar algo, hermano, o sea el método, las dos formas implican un movimiento brusco para el árbol para que así pueda caer la nuez y llegar hasta el alcance de nuestras manos. Implica algo, hermano, algo brusco, algo que impacte la vida del árbol para que pueda llevar fruto. Dice el versículo de Juan que estamos leyendo hoy. Todo pámpano, Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a suceder? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a limpiar. Las mujeres conocen este proceso, le llaman la poda. Y la poda ocurre en cierta parte del año.
¿Cuándo podan los árboles, hermano? Por lo general. ¿Cuándo le empieza a cortar las ramas al rosal, las ramas a los árboles? Por ahí por febrero, ¿verdad? Antes de que entre la primavera. Curiosamente, los árboles se ponen frondosos, se ponen bien bonitos cuando les cortan, ¿verdad? Y el podador sabe dónde cortar, esta sí, esta no, y empieza a cortar y empieza a cortar. Y curiosamente se ponen bonitos las plantas, se ponen bonitas. Todo árbol, y esto lo tiene que tener en cuenta todo creyente, para dar fruto necesita ser podado constantemente. Y tú tienes que entender esto, que el Señor nos limpia para que llevemos más fruto. Y Dios siempre va a emplear métodos que funcionan. Dios va a emplear disciplinas que corrigen. Dios va a emplear procesos que nos ayudan. Nuestro Dios, amada iglesia, amigos que nos oyen, como el eterno labrador, tiene un propósito muy definido. Es que cada uno de nosotros seamos de bendición, seamos de edificación para los que nos rodean, para los que están a nuestro alrededor. Dios trabaja con nosotros en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, en nuestras prácticas, en nuestra personalidad, para que ya no reflejemos nosotros, ya no nos reflejemos nosotros, sino que cada acción, en cada palabra, en cada actitud, podamos reflejar a Cristo. Para ello, Dios emplea la poda. Dios emplea el cortarnos, el quitarnos cosas que no nos ayudan, cosas que estorban, cosas que no son buenas para nosotros, con la finalidad de que llevemos más fruto. ¿Y sabe por qué lo hace Dios? Y yo hablo a los que el día de hoy están pasando por pruebas, por necesidades, por circunstancias adversas. Dios nos poda porque nos ama. Dios nos poda porque nos ama. Su intención es que nosotros podamos crecer y llevar más y mejor fruto. Ser fructíferos en nuestra responsabilidad delante de Dios. Pero Él se toma el tiempo para trabajar en nosotros y poder quitar las cosas que estorban, poder aumentar nuestra fe a través de algún proceso, a través de alguna enfermedad. Dios quiere que dependamos de Él cada vez más y más y más. De tal manera que la poda viene a ser de bendición. Algunos pudiéramos no entender a Pablo cuando dice: ha sido puesto en mí un aguijón, y ese aguijón me abofetea, ese aguijón me azota. Le he pedido a Dios que me quite ese aguijón una vez, otra vez, y la tercera vez, ¿qué creen que Dios me contestó? Dice Pablo. Me contestó que no. Y yo esperaba recibir una carta explicándome sus motivos. Y lo único que Dios me dijo fue: bástate mi gracia, Pablo, y que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Amén. Pablo pudiera decir: no entiendo lo que Dios me está diciendo. Yo, como su hijo amado, le pido que me quite esta necesidad, que me quite esta prueba. Y él me dijo que no. Me contestó que no. ¿No estás diciendo que todo lo que pidiéramos al Padre? ¿No estás diciendo que llevando fruto? Y si alguien llevaba fruto, hermanos, era el apóstol Pablo. ¿No estás diciendo que eso agrada a Dios? No te puedo entender, Dios. ¿Cómo es que tú trabajas?
Y Dios le dice, bástate mi gracia, Pablo. Entonces Pablo, estoy parafraseando todo esto para poderlo entender. Pablo dice, no te entiendo, Dios, pero el dolor yo lo traigo. Si tú supieras cómo me siento cada mañana que me levanto y pienso que me voy a levantar bien, que me voy a levantar sano, y me levanto peor que ayer, me levanto peor que como me acosté. Y Dios contesta y dice, bástate mi gracia. Dios apela a la gracia de Dios. Y si entiende la gracia de Dios, hermano, algo inmerecido, un don que nosotros tenemos. Fuimos amados por gracia, fuimos rescatados por gracia. Es decir, que la gracia opera cuando el hombre no tenía ningún valor, cuando el hombre no podía ofrecer nada a Dios, cuando el hombre no tenía nada agradable para Dios, y dice Dios, yo te amé por gracia, no lo merecías, pero te amé por gracia. Y Dios apela a Pablo y le dice, Pablo, que mi gracia te baste, Pablo. Y entonces Pablo entendió esa parte, dice, cada vez que el aguijón viene, este aguijón me recuerda lo humano que soy, lo falible que soy. Me recuerda lo propenso que puedo ser a las pruebas, a las necesidades, a las circunstancias de este mundo. Y eso no lo puedo cambiar. Para que me entienda, tú no puedes cambiar que un cáncer llegue a tu cuerpo. No puedes cambiar, eso no lo puedes cambiar. Eso ahí está. Somos propensos a eso. Pero sí podemos cambiar algo. Dice el apóstol Pablo, no puedo cambiar el aguijón, aquí está. Te pedí que me lo quitaras y me dijiste que no. Entonces Pablo dice, este aguijón, cada vez que me levanto me recuerda lo débil que soy. Y como soy tan débil, en mi debilidad no quiero renegar de Dios. No quiero apartarme de Dios porque Dios es lo máximo para mí. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Iba en oración con Dios. Aquí estoy, Dios. Yo quiero pensar en una oración de Pablo, algo así como esto. Aquí estoy, Dios. Me levanté porque tengo que levantarme. No tenía ganas de levantarme. De hecho, ni siquiera dormí, Dios. Porque este dolor no me dejó dormir. Porque este aguijón me abofeteó. Eran las 3 de la mañana y seguía abofeteándome, Dios. Logré dormir 40 minutos y me desperté. ¿Y qué crees? Sigue el dolor aquí en mi cuerpo. Por eso, Dios, puedo reconocer que soy tan débil. Te pido que tú obres en mí. Te pido que me ayudes. No puedo cambiar ya esta situación. Yo no puedo cambiarla. Tú eres el único que puede cambiarla y ya me dijiste que no. Lo único que te pido es que me sustentes, Dios. Que me ayudes. El día está amaneciendo y el dolor no ha cesado. Solamente ayúdame, Dios. Y Pablo está en esa oración. Y Pablo está en esa oración. Y metido con Dios. Y metido con Dios. Y empieza a fortalecerse espiritualmente. Y empieza a levantarse espiritualmente. Y se levanta. El dolor no ha cesado. Pero él dice, aunque el dolor esté, yo dependo de Dios y el dolor no me va a detener. Ese aguijón no me va a detener. Por eso tú, unos versículos más adelante, encuentras a Pablo diciendo que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Dice, encontré que cuando soy más débil, me encontré más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque en su debilidad de poder cambiar el rumbo de las cosas, él iba constantemente ¿a dónde? A los brazos de su amado, a los brazos del amado. Ahí está, ahí está. Vuelvo a la figura paterna y termino. Cuando es necesario que lleves a ponerle una inyección a tu niño o a tu niña. ¿Cuántos padres les ha pasado eso? Les ponen la inyección. ¿Y qué hace el niño o la niña? Por lo general llora, man. Llora porque trae su dolor ahí, dicen su piquete. ¿Y a dónde acude? ¿A dónde acude? ¿Alguien tiene esa imagen en su cerebro, en su mente? ¿Qué le haces tú? ¿Cómo le haces, hermano? Véngase, véngase, va a doler, ya no va a doler, véngase, ay, sana, sana, sana. Y aunque con su
dolor aquí, aquí, no cesa el dolor, pero en los brazos de su padre se siente tan confortado, se siente tan confortado, hermano, que aunque el dolor ahí está, se siente confortado. Y sus lágrimas son lágrimas seguras, porque no deja de llorar, ¿verdad que no? Pero son lágrimas seguras. ¿Dónde? Aquí, en los brazos de papá. Y eso es lo que dice Pablo. Encontré que cuando era más débil, mi debilidad me hacía ir a la presencia de Dios. Y cuando yo voy a la presencia de Dios, Él promete estar conmigo en mis debilidades. Así es que, amada iglesia, que el proceso por el que estás pasando sea un proceso que te lleve a dar más fruto para Dios. Hermano, usted no me entiende. No, yo no te entiendo. Pero te estoy diciendo de un hombre a quien Dios sí lo entendió. Y si Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, te va a entender a ti en esta mañana. Así es que, amada iglesia, bajo todo esto que hemos visto en esta mañana, es importante dar fruto. Hemos sido llamados para dar fruto. Amén. Cuando damos fruto, estamos agradando a Dios. Y la necesidad para dar fruto es que tenemos que ser podados. Y algunos están ahorita en el proceso de la poda. Algunos están agradando a Dios. Sea cual sea el proceso, amada iglesia, que en esta mañana podamos salir de aquí bendecidos, edificados, motivados para dar fruto, para ganar almas para el Señor y traerlas a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Póngase de pie. Amén. Voltee con el que está a tu lado y dile, ya es tiempo de llevar fruto. Dile, ya es tiempo de llevar fruto. Voltee y dígale, ya es tiempo de llevar fruto. Amén. Escuchó este mensaje en esta mañana. Le invito en el nombre del Señor a que pueda llevar fruto. Tal vez está en el proceso de la poda, que se anime, se aliente su corazón y a poder seguir agradando al Señor. Nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga.